Quemados vivos. Una familia completa. Padres de 30 y tantos años. Su hija de 12. Asesinados por quien debía protegerlos. Su propia sangre. Pero Víctor Manuel, Anayeli y Megan no eran una familia cualquiera. Eran la voz de quienes no pueden hablar. Intérpretes de lengua de señas reconocidos en todo Michoacán. Y alguien decidió silenciarlos para siempre. ¿Qué convierte una deuda familiar en una sentencia de muerte para 3 personas inocentes, incluyendo una niña? La investigación forense reveló un crimen calculado con brutalidad extrema. 15 de enero de 2026, Morelia, Michoacán. Esta es la historia completa. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Víctor Manuel Mújica Vega tenía 37 años. Su esposa, Anayeli Hernández León, 36. Su hija Megan Aileen, apenas 12. La pareja brindaba sus servicios como intérpretes de lengua de señas mexicana en sesiones del Congreso del Estado, Gobierno Estatal e Instituto Electoral de Michoacán. Eran figuras destacadas en la comunidad sorda. Colaboraron en instituciones como el Congreso del Estado, diversos ayuntamientos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No eran simples trabajadores, eran activistas, defensores de los derechos de las personas con discapacidad. La comunidad sorda de Michoacán los consideraba héroes. La familia fue vista por última vez el 15 de enero en la colonia ex Hacienda La Huerta, en Morelia, lugar donde residían. Su desaparición fue denunciada ese mismo día. Algo extraño ocurrió esa tarde. Los teléfonos de Víctor y Anayeli dejaron de responder. Los mensajes no llegaban. Los colegas del Congreso comenzaron a preocuparse. Para las 6 de la tarde, la alarma era total. Sus familiares corrieron a la fiscalía. A las 0:35 horas del día siguiente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación, pero lo que nadie sabía es que ya era demasiado tarde. El 17 de enero, 2 días después, 3 cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Sinapecuaro. Los cuerpos estaban parcialmente calcinados. Los restos se encontraban envueltos en neumáticos que aún ardían a un costado de la autopista. El escenario era dantesco. El estado de los cuerpos hizo necesaria la identificación mediante estudios genéticos de ADN. Fue hasta el jueves 22 de enero cuando la Fiscalía logró identificar, mediante el resultado de pruebas de ADN, los cadáveres de la familia Mújica Hernández. La confirmación cayó como un martillo en Michoacán. La familia completa había sido asesinada. Las redes sociales explotaron. La comunidad sorda organizó marchas. Exigían justicia. Pero había algo que no encajaba. ¿Por qué asesinar a una familia de activistas sociales? Crimen organizado. Venganza política. La Fiscalía comenzó a seguir todas las líneas posibles. El 17 de enero, a las 16:16 horas, se realizó una inspección en el domicilio de las víctimas. Los investigadores localizaron residuos hemáticos, piezas quebradas y desorden en las habitaciones. La casa mostraba signos de violencia. No fue un secuestro limpio. Hubo forcejeo. La sala presentaba manchas de sangre en el piso, una lámpara rota, sillas volcadas. Los criminólogos identifican estos patrones como evidencia de resistencia activa. Víctor o Anayeli, o ambos, intentaron defenderse. Las salpicaduras de sangre en la pared indicaban movimiento violento.
Alguien había sido golpeado repetidamente en ese lugar. El análisis de las manchas de sangre reveló algo crucial. Había sangre de al menos 2 personas diferentes en la escena. Los forenses tomaron muestras, procesaron huellas, pero los atacantes habían sido cuidadosos. No dejaron identificación clara. Sin embargo, la tecnología moderna tiene herramientas poderosas. El 23 de enero se localizó el vehículo de la familia y un segundo automóvil relacionado con el caso en una gasolinera en Ciudad Salud, municipio de Charo. Esto cambió todo. Los investigadores tenían ahora imágenes de las cámaras de seguridad. La detención del presunto responsable ocurrió tras el análisis de cámaras de seguridad y el establecimiento de diversas líneas de investigación. Las cámaras del Centro de Control y Comando capturaron el recorrido de los vehículos. La camioneta de la familia Múgica salió de su domicilio en la ex hacienda La Huerta. Pero no iba sola. Otro vehículo la seguía. Las autoridades rastrearon el movimiento desde Morelia hasta Sinapecuaro, 60 kilómetros de recorrido documentado. La técnica de análisis de video forense permitió identificar las placas del segundo vehículo. Los investigadores cruzaron datos, consultaron registros. El vehículo estaba registrado a nombre de un hombre proveniente de la Ciudad de México. La cronología de los hechos establece que, el 15 de enero, Alfredo N. arribó a Morelia proveniente de la Ciudad de México, al domicilio de Víctor Manuel, Anayeli y su hija. Las cámaras de la autopista lo confirmaron. Había llegado esa misma tarde, y no llegó solo. Las piezas comenzaban a encajar, pero faltaba el móvil. ¿Por qué Alfredo N. viajaría desde la Ciudad de México para asesinar a su propia familia? Víctor Manuel Múgica Vega tenía una deuda con su primo hermano, quien fue detenido en Morelos. Las víctimas fueron asesinadas por un adeudo que mantenía el padre con su primo hermano Alfredo Múgica Ramírez, un préstamo familiar, dinero que nunca se devolvió, llamadas que Víctor evitaba, promesas incumplidas. Los psicólogos forenses explican que los homicidios por deudas familiares representan un patrón específico. No son crímenes pasionales espontáneos, son ejecuciones planeadas, donde el victimario siente que su honor o patrimonio han sido mancillados. La humillación percibida se convierte en furia, y esa furia necesita castigo ejemplar. El fiscal Torres Piña confirmó que todo indica que es un tema de recursos, de préstamos entre familiares, el móvil de este lamentable multihomicidio. Pero había algo más perturbador. Alfredo Múgica viajó de la Ciudad de México a Morelia con 2 presuntos cómplices. No actuó solo. Planeó el crimen, reclutó ayuda, coordinó el ataque. Los investigadores reconstruyeron los últimos momentos de la familia Múgica Hernández con base en la evidencia forense. Los 3 integrantes de la familia habrían sido trasladados a bordo de una camioneta de su propiedad y en otro vehículo de Alfredo Múgica a un paraje ubicado en el poblado de Ucareo, del municipio de Sinapecuaro, a orillas de la autopista México-Morelia-Guadalajara. El sitio fue elegido deliberadamente, aislado, sin testigos. Un paraje a un costado de la autopista donde los autos pasan a alta velocidad sin detenerse. Los cuerpos fueron encontrados en 2 ubicaciones cercanas. En un predio cercano a la calle Nacional, en Ucareo, se localizaron 2 cuerpos totalmente calcinados. A pocos metros de la autopista México-Guadalajara fue encontrado un tercer cadáver quemado. La separación de los cuerpos sugiere que intentaron escapar, o fueron arrojados en momentos diferentes. Los restos se encontraban calcinados y envueltos en neumáticos que aún ardían. Esta técnica tiene un propósito específico. Los neumáticos arden a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Destruyen tejidos, dificultan la identificación, borran evidencia. Pero los forenses lograron determinar algo fundamental. La necropsia reveló que la causa de muerte de los 3 fue asfixia. No murieron por las quemaduras, murieron antes. Presentaban huellas de arma de fuego. Las investigaciones confirmaron que presentaban impactos de arma de fuego. El patrón es claro. Fueron golpeados en su domicilio.
trasladados vivos a Sinapecuaro, ejecutados con arma de fuego y luego calcinados para eliminar evidencia. Fueron calcinados aún con vida, según indicó la Fiscalía en su reporte inicial, aunque la necropsia confirmó que la asfixia fue la causa directa de muerte. La brutalidad del crimen apunta a un mensaje. No fue solo un asesinato, fue un acto de venganza extrema. Alguien quería que Víctor Manuel sufriera viendo morir a su familia. Alguien quería borrar cualquier rastro. Alguien actuó con frialdad calculada. Alfredo N., alias El Conejo, fue detenido el sábado 24 de enero en las inmediaciones del lago de Tequesquitengo, en Morelos. Como resultado de trabajos de inteligencia, investigación de campo y coordinación interinstitucional, se logró identificar al imputado, quien tras la comisión del delito se trasladó al estado de Morelos con el propósito de evadir la acción de la justicia. El cerco se cerró. Las autoridades de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal y las fuerzas de Morelos, ejecutaron la orden de aprehensión. Alfredo N. intentó huir cuando vio a los agentes. No lo logró. Fue sometido sin violencia. Alfredo M., de 47 años de edad, era familiar de las víctimas. Fue trasladado al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez. Durante su traslado a Michoacán, permaneció en silencio. No dio declaraciones. Su mirada fría revelaba ausencia de remordimiento. Durante la audiencia, un juez de control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Alfredo N. por su presunta responsabilidad en el secuestro exprés agravado y homicidio de un matrimonio de intérpretes de lengua de señas mexicana y su hija de 12 años. Las pruebas eran contundentes: videos de cámaras de seguridad, análisis de ADN en el domicilio, trayectoria de los vehículos, testimonios de vecinos. El juez determinó prisión preventiva oficiosa. Alfredo N. permanecerá encarcelado durante todo el proceso judicial. Los cargos incluyen homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, secuestro agravado, uso de arma de fuego. La pena podría alcanzar 60 años de prisión. Pero hay algo que hiela la sangre. Los primeros indicios señalan la participación de 2 personas más, mismas en las que se trabaja su búsqueda y detención. La Fiscalía continúa con la búsqueda de 2 presuntos cómplices. Los otros 2 hombres que acompañaron a Alfredo ese día permanecen prófugos. La investigación continúa. Las primeras investigaciones descartan que el crimen esté vinculado al crimen organizado o a la profesión de Víctor Manuel y Anayeli. No fue un ataque del narco, no fue venganza política, fue algo mucho más oscuro y perturbador. Fue la codicia y el resentimiento de un familiar convertidos en horror absoluto. Este caso revela una realidad inquietante sobre la violencia intrafamiliar en México. Según datos de la Fiscalía General de la República, aproximadamente el 30% de los homicidios dolosos en contextos familiares están relacionados con conflictos económicos, herencias, deudas, préstamos no pagados, disputas por propiedades. Los criminólogos identifican un patrón específico en estos crímenes. Primero, hay una escalada gradual de tensión, llamadas ignoradas, amenazas veladas, confrontaciones cada vez más violentas. Segundo, el victimario planea meticulosamente el ataque. No es un acto impulsivo, es una ejecución fría. Tercero, la brutalidad del crimen busca enviar un mensaje no solo a la víctima, sino a otros miembros de la familia. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana, debido a que la pareja eran también activistas sociales en favor de los derechos de las personas con discapacidad y eran miembros activos de la comunidad sorda. Colectivos se manifestaron en calles de Morelia para exigir justicia. Vestidos de blanco, con rosas del mismo color en la mano y, en silencio, recorrieron el centro histórico de Morelia. El silencio de la marcha fue un símbolo poderoso. La comunidad sorda perdió a 2 de sus voces más importantes, y una niña de 12 años perdió la vida por una deuda que no era suya.
La familia Múgica Hernández dedicó su vida a dar voz a quienes no pueden hablar. Traducían en el Congreso, interpretaban en eventos gubernamentales, luchaban por los derechos de las personas con discapacidad y fueron silenciados de la manera más brutal posible, por dinero, por una deuda familiar, por la codicia de un hombre que antepuso el resentimiento a la sangre. El 4 de febrero de 2026, la 76 legislatura de Michoacán rindió homenaje póstumo y guardó un minuto de silencio por Víctor Manuel Mujica Vega, Anayeli Hernández León y su hija Megan Mujica Hernández. Pero ningún homenaje devolverá la vida a 3 personas inocentes. La investigación continúa. 2 cómplices siguen prófugos. La fiscalía trabaja intensamente para localizarlos. Alfredo N. enfrenta el peso completo de la justicia. Su juicio será largo. Su condena probablemente ejemplar. En el próximo caso, veremos cómo una confesión bajo tortura puede cambiar completamente el rumbo de una investigación criminal y las consecuencias legales de extraer evidencia mediante métodos ilegales. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.